Mis palabras son las de una mujer de 62 años que ha aprendido a hablar despacio porque los gritos nunca trajeron de vuelta lo que se perdió. Y hoy, sentada en esta cocina de baldosas amarillentas donde el reloj de pared marca las 3:15 de la madrugada con un tic-tac que suena como huesos viejos chocando entre sí, decido contarte lo que nadie sabe, lo que guardé bajo 7 llaves durante años enteros. Mi hijo me arrancó el alma cuando le entregó mi tarjeta de crédito a su esposa y dijo, con esa sonrisa que yo misma le enseñé a tener desde que gateaba por este mismo suelo, úsala tranquila, mamá es rica, tiene de sobra. Y en ese instante sentí que el mundo se partía en dos como una taza de porcelana fina que cae al suelo y se hace 1000 pedazos que nadie barre nunca porque duelen al pisarlos. No llores todavía. Quédate conmigo toda la noche si hace falta, porque si te cuento todo, tal vez logre dormir una sola vez sin que el peso de ese recuerdo me aplaste el pecho como una losa de mármol frío. Y tú, que estás ahí con los auriculares puestos en la oscuridad de tu habitación, tal vez encuentres en mis palabras algo que te ayude a entender tus propios silencios. Vivo en una casa de 2 pisos en el barrio de Ruzafa, Valencia, España, la misma donde crié a mis 3 hijos entre paredes que aún guardan el eco de sus risas infantiles y el olor a guiso de los domingos que se colaba por las ventanas abiertas. Pero ahora las habitaciones están tan silenciosas que puedo oír cómo crece la humedad en las esquinas del techo, como el moho dibuja mapas verdes y negros en el baño del pasillo, como mis pasos resuenan como si caminara dentro de una tumba abierta con él. Ataúd todavía vacío. Cada mañana me despierto a las 6:30 exactamente, porque el cuerpo ya no sabe dormir más. Pongo la cafetera italiana aunque solo tomo media taza porque el estómago se cierra como una flor al anochecer. Abro las cortinas polvorientas que huelen a naftalina y miro la calle donde los vecinos ya no me saludan como antes, donde los niños que juegan al fútbol con una pelota desinflada son nietos de los niños que yo cuidé cuando sus madres trabajaban, y me siento en la mecedora de mimbre que cruje bajo mi peso como si protestara por cargar con tantos años. Tejo una bufanda de lana gris que nunca termino porque las agujas se me escapan de los dedos temblorosos y artríticos, y a veces, sin darme cuenta, pongo 2 platos en la mesa del comedor, uno para mí con el borde dorado que era de mi boda y otro para él, para mi hijo Javier. Aunque hace 4 años que no cruza esa puerta de madera barnizada que aún tiene la marca de sus patadas de cuando aprendía a caminar, guardo su foto de graduación en el cajón de la mesita de noche, la que está junto a la cama con el colchón hundido en el centro, y cada noche la miro antes de apagar la luz de la lámpara con pantalla de tela floreada, como si al mirarla pudiera devolverle la inocencia que perdió o que yo perdí al criarlo con tanto amor ciego. Hay un calendario de pared de 2025 con el día 15 de mayo cerkel en rojo con un rotulador que ya se secó, el día que todo cambió para siempre, y paso los dedos por ese círculo como quien toca una herida que nunca cierra del todo, sintiendo la rugosidad del papel bajo la yema. Los domingos voy al mercado de Ruzafa, camino las 12 cuadras con el carrito de la compra que chirría en la rueda izquierda, compro tomates que ya no saben a nada porque los cultivan en invernaderos sin sol, pan de hogaza que se endurece antes de que lo parta con el cuchillo cerrado, y vuelvo caminando lento, contando los adoquines rotos de la acera, evitando la mirada de la tendera Paqui que una vez fue mi amiga del alma y ahora murmura cosas cuando paso porque sabe lo que pasó aunque nunca se lo conté. En las tardes, cuando el sol se cuela por las rendijas de las persianas bajadas a medias, me siento en el sofá de terciopelo verde gastado, el mismo donde Javier se dormía de pequeño con la cabeza en mi regazo y yo le cantaba nanas valencianas que mi madre me cantó a mí, y enciendo la televisión de tubo que aún funciona aunque la imagen tiembla, solo para que el murmullo de voces ajenas llene el vacío que se instaló en esta casa como un inquilino permanente, pero nunca veo nada realmente, solo miro la pantalla como si pudiera ver mi vida reflejada en ella, en los anuncios de detergentes que prometen limpieza imposible. Hay noches en que el silencio es tan denso que abro la ventana del salón para dejar entrar el ruido de los coches lejanos en la Gran Vía, el ladrido de un perro en la azotea vecina, el grito de algún borracho que vuelve a casa, cualquier cosa que me recuerde que aún existo fuera de mis recuerdos, y a veces, cuando el insomnio me gana como siempre, bajo al sótano por la escalera de madera que cruje en el 3er escalón, donde guardo las cajas de cartón con la ropa de Javier de cuando era niño, las toco con dedos reverentes, huelo el suavizante de lavanda que ya se desvaneció hace décadas, y lloro sin ruido. Con la cara hundida en una camiseta diminuta de Spiderman que ya no le serviría ni a un muñeco de trapo, sintiendo como las lágrimas calientes mojan la tela y reviven por un segundo el olor a bebé que ya no existe. La nevera zumba como un insecto atrapado, el grifo del baño gotea con un ritmo hipnótico que me acompaña en las madrugadas,
Y en la pared del pasillo cuelga el crucifijo de madera que mi suegra me regaló en la boda, ahora torcido porque nadie lo enderezó desde que Manuel se fue. Veces hablo sola, le cuento al aire mis preocupaciones, le pregunto a las fotos por qué las cosas salieron así, y la casa responde con silencio, con el olor a humedad y a tiempo detenido. Antes de seguir contándote lo que pasó, lo que cambió todo para siempre y me dejó esta cicatriz en el alma que aún palpita, asegúrate de estar suscrito a este canal, activa la campanita para que no te pierdas ninguna historia, porque relatos como este, que salen del fondo del corazón, necesitan ser escuchados por quienes no pueden dormir y al final, cuando sepas toda la verdad hasta el último detalle, cuéntame en los comentarios qué sentiste en el pecho, si alguna vez has vivido una traición, que te rompió por dentro, o si simplemente necesitas desahogarte con alguien que entiende el peso de la noche, estoy aquí para escucharte como tú me escuchas a mí. Ahora sí, déjame llevarte al principio, a aquellos años dorados en que la vida olía a pan recién horneado en la panadería de la esquina y a promesas que creíamos eternas porque éramos jóvenes y tontos. Era 1985 cuando conocí a Manuel en la Feria de Abril de Sevilla. Aunque vivíamos en Valencia, habíamos ido de viaje con amigos. Él con su traje gris de tergal y esa sonrisa que iluminaba más que las luces de colores de las casetas. Yo con mi vestido floreado de algodón que mi madre me cosió a mano y el corazón latiendo como un tambor fallero. Nos casamos un año después en la iglesia de San Nicolás del barrio, con rosas blancas en los bancos y un pastel de 3 pisos que mi madre horneó con sus manos temblorosas de emoción y diabetes incipiente. Y pronto llegaron los niños. Primero Ana en 1987, con sus ojos verdes como los de su padre y un llanto que parecía una sirena. Luego Javier en 1989, mi sol, el que se aferraba a mi falda floreada cuando tronaba y me preguntaba si el cielo se enfadaba con nosotros. Y finalmente Pedro en 1992, el pequeño travieso que rompía todo lo que tocaba con sus manitas gorditas. Vivíamos en esta misma casa, que entonces era un hervidero de vida constante, con el aroma del café percolando por las mañanas en la cafetera napolitana, el sonido de la radio Philips tocando canciones de Rocío Jurado y Camarón que se colaban por las ventanas abiertas, las tardes de domingo con paella en el patio trasero donde el limonero daba frutos amarillos y jugosos. Y los vecinos entrando sin llamar porque las puertas siempre estaban abiertas y la confianza era la moneda corriente. Recuerdo las navidades con el árbol de plástico lleno de bolas brillantes que los niños colgaban con deditos torpes y pegajosos de turrón. Las noches de verano durmiendo en la terraza porque el calor no nos dejaba respirar dentro y las estrellas parecían tan cercanas que Javier intentaba tocarlas con la mano. Las excursiones a la playa de la Malvarrosa donde Manuel cargaba a Javier en los hombros y yo corría detrás con la nevera de playa llena de sándwiches de tortilla y refrescos de naranja, el sabor salado del mar en la piel, la arena pegada a los pies que luego dejaba huellas en el pasillo, las risas que resonaban hasta que el sol se ponía rojo como una paella quemada. Yo trabajaba como costurera en una fábrica textil en el polígono industrial. Llegaba a casa con los dedos doloridos de tanto manejar la máquina Singer, pero el alma llena porque sabía que cada puntada era para vestir a mis hijos con ropa nueva, para darles lo que yo no tuve en mi infancia pobre en un pueblo de Cuenca, y Manuel era mecánico en un taller de la avenida del Puerto. Volvía con las manos negras de grasa y olor a gasolina, pero siempre con un beso para mí en la nuca y un caramelo para los niños que guardaba en el bolsillo de la camisa. Había peleas, claro, como en toda casa que se precie, discusiones por el dinero que no alcanzaba para fin de mes, por las noches que él llegaba tarde oliendo a cerveza Mao y a tabaco Ducados, por las facturas de la luz que subían como la espuma, pero siempre nos reconciliábamos en la cama de matrimonio con el colchón de muelles que chirriaba, con susurros y caricias que borraban las palabras duras como el borrador borra el lápiz. Plantábamos tomates en el huerto trasero que Manuel hizo con tablones reciclados. Veíamos crecer las plantas día a día como veíamos crecer a nuestros hijos, regándolas con la manguera que goteaba ahí. Dejaba charcos donde los niños chapoteaban, y en las tardes de lluvia nos sentábamos en el porche cubierto a contar historias. Yo les hablaba de mi infancia en el pueblo, de las cabras que ordeñaba al amanecer, de los olivos centenarios que daban aceitunas amargas, y ellos reían con los ojos muy abiertos y las bocas llenas de pan con tomate. Javier era mi confidente desde pequeño, el que me ayudaba a tender la ropa en el tendedero del patio y me preguntaba por qué el cielo era azul y las nubes blancas, el que dibujaba tarjetas para el Día de la Madre con crayones gastados que encontraba en el cajón, y yo guardaba cada dibujo en una caja de zapatos especial bajo la cama, prometiéndome que nunca los tiraría aunque la caja se llenara hasta reventar.
Había fiestas de cumpleaños con globos rojos y amarillos que comprábamos en el chino de la esquina, con piñatas hechas de cartón y papel de periódico que Manuel llenaba de caramelos Sugus y chicles Bazooka, con pasteles de bizcocho que se hundían en el medio porque yo siempre ponía demasiado relleno de crema pastelera, con fotos Polaroid donde todos salíamos sonrientes, con los dientes de leche cayéndose y los rizos rebeldes que Ana heredó de mí. Viajábamos en el viejo Seat 600 azul que Manuel mantenía con piezas de desguace, con la ventanilla bajada y el viento revolviéndonos el pelo, cantando canciones inventadas sobre la carretera, parando en merenderos con manteles a cuadros rojos y blancos y tortilla de patatas que sabía a gloria. Manuel me regalaba flores robadas del jardín del vecino don Vicente, margaritas y geranios que ponía en un jarrón de cristal en la mesa, y yo le cosía camisas con telas que sobraban en la fábrica, con iniciales bordadas en el bolsillo, y nos sentíamos ricos, no de dinero que nunca sobraba, sino de tiempo, de amor, de esa certeza absoluta de que el mañana sería mejor porque lo construíamos juntos. Pero ya entonces había sombras pequeñas que yo ignoraba, como cuando Manuel empezó a llegar más tarde del taller, diciendo que había mucho trabajo con los coches nuevos, o cuando encontré un recibo de un bar en el bolsillo de su pantalón, el bar Miami, que no conocía, pero yo lo guardaba en el fondo del cajón de la cómoda, diciéndome que eran tonterías de hombres, que el amor todo lo perdona, que una familia unida nada la rompe aunque a veces cruja. Javier crecía rápido, alto y delgado como su padre, con esa mirada inteligente que prometía un futuro brillante en la universidad, y yo soñaba con verlo graduado en ingeniería, con un buen trabajo, con una vida mejor que la nuestra de obreros. Los fines de semana íbamos al cine de barrio, al cine Ruzafa que ya no existe, veíamos películas de Cantinflas y Alfredo Landa, comiendo pipas que crujían entre los dientes, y volvíamos caminando bajo las farolas naranjas, con Javier de la mano contando los coches que pasaban. En verano hacíamos helados caseros con la máquina que nos regaló mi cuñada, de vainilla y chocolate, que lamíamos en el patio mientras las cigarras cantaban, y en invierno prendíamos la estufa de butano que olía a gas y nos calentaba los pies. La vida era sencilla pero plena, con el olor a jabón lagarto en la ropa tendida, con el sonido de las campanas de la iglesia a las 12, con el sabor de la horchata en las tardes de calor asfixiante. Las primeras grietas aparecieron como gotas de agua en un vaso que se llena lento, casi imperceptible al principio, pero que termina rebosando. Empecé a notar que Manuel contaba el dinero con más cuidado cada viernes cuando cobraba, que las facturas se acumulaban en la mesa de la cocina sin que las mirara apenas, que Javier, ya adolescente de 16 años, pedía más allowance de lo habitual para salir con amigos que yo no conocía, con ropa nueva de marcas que no le había comprado como Nike y Adidas. Una noche lo oí hablar por teléfono en el pasillo, susurrando con voz baja, y cuando entré en el salón se cayó de golpe, con una sonrisa forzada que no llegaba a los ojos verdes que heredó de su padre, y yo me dije que era cosa de chicos, que no debía inmiscuirme en sus secretos de juventud. Luego vino el día que revisé la cuenta bancaria en el libreto que guardaba en el cajón, porque yo manejaba las finanzas desde siempre con mi letra pulcra, y vi retiros que no reconocía. Cantidades pequeñas al principio, 100 pesetas aquí, 200 allá en cajeros automáticos del centro, pero sumaban como gotas que hacen un río, y cuando le pregunté a Manuel con el libreto en la mano él dijo que era para reparaciones del coche, que el alternador estaba malo, que no me preocupara, que lo manejaba todo. Empecé a dormir menos, a despertar a las 4 de la mañana con el corazón acelerado como si hubiera corrido una maratón, a mirar las paredes blancas como si escondieran secretos escritos en tinta invisible, y el aroma del café por las mañanas ya no me reconfortaba, se volvía amargo en la lengua como la hiel. Javier empezó a evitar mis preguntas directas, a comer rápido el plato de lentejas y salir corriendo con la mochila al hombro, a responder con monosílabos cuando le preguntaba por el instituto, por las notas, por las amigas. Y yo sentía un nudo en el estómago que no se deshacía ni con té de manzanilla que mi vecina Carmen me traía en una tacita. Una tarde, encontré en su mochila del instituto un paquete de cigarrillos Fortuna, y cuando lo confronté en su habitación con los pósters de Michael Jordan él lloró como cuando era niño y rompía un jarrón de cerámica. Dijo que era solo para probar, que sus amigos lo presionaban en el patio, y yo lo abracé fuerte. Le creí porque una madre siempre cree, siempre justifica, siempre encuentra excusas. Pero las ausencias de Manuel se hicieron más largas. Volvía a las 11 de la noche con olor a perfume barato, que no era el mío, un aroma dulzón de vainilla y flores, y una noche lo seguí en secreto hasta un bar en las afueras llamado El Rincón. Lo vi reír con una mujer joven, con el pelo teñido de rubio oxigenado y falda corta,
y me quedé paralizada detrás de un coche aparcado, con la lluvia fina de primavera empapándome el abrigo de lana. Sintiendo como el frío se colaba en los huesos como agujas, regresé a casa temblando, me metí en la cama sin cambiarme la ropa mojada, y al día siguiente actué como sin nada. Preparé el desayuno con torrijas y café con leche, sonreí con los labios apretados, pero dentro de mí algo se rompía como cristal fino. Javier notó mi palidez, me preguntó si estaba enferma con esa voz que aún no había cambiado del todo, y yo dije que era un resfriado, que pasaría con un poco de miel y limón, pero las noches se volvieron un tormento absoluto, con sueños donde perdía todo, donde la casa se vaciaba de golpe y yo gritaba en silencio con la garganta cerrada. Intenté hablar con Manuel una tarde de sábado, le dije que necesitaba honestidad absoluta, que el dinero desaparecía como agua entre los dedos, que sentía que nos alejábamos como barcos en la niebla, y él me miró con ojos cansados y rojos, dijo que estaba estresado por el trabajo, que el taller iba mal, que yo imaginaba cosas que no eran, que una esposa debe confiar ciegamente. Y yo tragué las palabras amargas, me convencí de que era paranoia mía, que el amor requiere fe ciega aunque duela, pero las grietas seguían creciendo, como raíces bajo el asfalto que rompen todo a su paso lento pero inexorable, y empecé a notar que Javier traía a casa una chica, Laura, con el pelo largo negro y risa estridente, que venía a estudiar supuestamente pero se llevaba sobras de comida en tupperueres como si fueran suyas. Y yo sonreía por educación, aunque algo en su mirada me ponía la piel de gallina. El día de la revelación llegó como un trueno en un cielo despejado de mayo. Era un martes 15. El aire olía a jazmín del vecino y a asfalto caliente. Yo estaba en la cocina cortando cebollas para la cena con el cuchillo cebollero que Manuel me regaló en nuestro aniversario, con las lágrimas rodando por mis mejillas mezcladas con el ardor de la verdura que picaba los ojos, cuando sonó el teléfono fijo de Baquelita. Era el banco. Una voz femenina fría y profesional me informó que mi tarjeta Visa había sido usada en una joyería del centro llamada Joyería Martínez, por una cantidad que superaba mis ahorros de meses enteros, 5 millones de pesetas en un collar de oro con diamantes incrustados, y yo sentí que el cuchillo se me escapaba de la mano sudada, que el mundo se volvía borroso como si mirara a través de un cristal empañado, que el suelo de baldosa se inclinaba bajo mis pies. Colgué el auricular con manos temblorosas, con el corazón latiendo como un tambor de guerra, y revisé el extracto en línea en el ordenador viejo que Javier me había instalado. Vi transacciones diarias que me helaron la sangre, boutiques de ropa en la calle Colón, restaurantes caros como la Épica en la playa, viajes en taxi por toda la ciudad, hoteles de 4 estrellas, y el nombre del titular era el mío, Carmen López García, pero las firmas no, eran garabatos apresurados que no reconocía. Llamé a Javier, que estaba en la Universidad Politécnica. Le pregunté con voz que apenas salía si sabía algo de la tarjeta, y él llegó a casa 1 hora después, con la cara pálida como la cal, sudando aunque era primavera. Y cuando lo confronté en la cocina con los papeles impresos en la impresora que hacía ruido como una ametralladora, él se derrumbó en la silla de madera, empezó a llorar como cuando era niño y perdía un juguete, y soltó las palabras que me destrozaron el alma. Se la di a Laura, mi novia, le dije que la usara sin problema, que tú eres rica, que tienes de sobra, que no te importaría porque siempre has tenido. Laura, esa chica que había conocido unas semanas antes en una fiesta universitaria, con su pelo largo y su risa que llenaba la casa, que venía a casa a estudiar y se llevaba las croquetas sobrantes. Yo sentí un vacío en el pecho como si me hubieran sacado el corazón con una cuchara oxidada. El aire no entraba en los pulmones, las piernas me fallaron y caí de rodillas en el linóleo frío de la cocina, con el olor a cebolla quemándose en la sartén que olvidé apagar. Javier intentó abrazarme, repetía perdón, mamá, perdón, no pensé que te darías cuenta. Pero yo lo empujé con una fuerza que no sabía que tenía, grité por primera vez en años con la voz ronca. Le pregunté cómo había podido traicionar la confianza que le di desde que nació en la clínica La Fe, cómo había entregado mi vida entera a una desconocida, y él solo balbuceaba que Laura necesitaba cosas, que quería impresionarla con regalos, que pensó que yo no notaría porque siempre había dinero. Llamé a Manuel al taller, le conté todo entre sollozos que me ahogaban, y él llegó corriendo media hora después, con la cara desencajada y las manos aún con grasa, vio los papeles arrugados en la mesa, miró a Javier con una furia que nunca le había visto en 30 años, y le dio una bofetada que resonó como un disparo en la cocina, diciéndole: eres un inútil, has destruido a tu madre, has destruido todo lo que construimos. Pero en medio del caos, con los platos temblando en el armario, Javier soltó otra bomba que me dejó sin aliento. Papá también usa la tarjeta a veces, para sus cosas,
para el bar y las apuestas, y Manuel se quedó mudo, con los ojos bajos al suelo. Y yo entendí que la traición era doble, que mi marido, mi compañero de toda la vida, también había estado sangrando nuestras finanzas para sus vicios ocultos. El confronto duró horas eternas, gritos que hicieron que los vecinos se asomaran por las ventanas, lágrimas que mojaron el suelo, platos que se rompieron contra la pared dejando astillas blancas, y al final Javier se fue con una mochila al hombro, diciendo que no podía quedarse, que lo sentía pero que Laura lo esperaba en el piso que compartían. Manuel durmió en el sofá esa noche, con una manta vieja, y yo en la cama matrimonial, mirando el techo agrietado, sintiendo como cada respiración era un esfuerzo titánico, como el dolor se instalaba en cada célula de mi cuerpo como un veneno lento. Los meses siguientes fueron un infierno gris y pegajoso que se pegaba a la piel, me despertaba con náuseas que me doblaban sobre el váter, vomitaba bilis amarilla en el baño con el agua corriendo para que nadie oyera aunque estaba sola, dejaba de comer durante días, perdía peso hasta que mi ropa colgaba como en un perchero de tienda. Y el espejo del baño me devolvía una desconocida con ojeras profundas como pozos y piel ceniza que se arrugaba prematuramente. Cancelé la tarjeta en el banco, con la empleada mirándome con pena, pero el daño estaba hecho irrevocablemente. Los ahorros para la vejez que había guardado en una libreta durante 20 años se habían evaporado como agua en sartén caliente, y tuve que vender el Seat 600 a un chatarrero por 4 duros para pagar deudas acumuladas. Caminar everywhere con bolsas pesadas del mercado que me cortaban los dedos dejando marcas rojas. Manuel intentó arreglarlo al principio, prometió cambiar con lágrimas en los ojos, dejó el alcohol que olía en su aliento, buscó un segundo trabajo limpiando en un bar por las noches, pero la confianza se había roto como un cristal irreparable que corta al intentar pegarlo, y nuestras conversaciones se volvieron frías, funcionales, como extraños compartiendo techo por obligación. Javier llamó una vez desde un número desconocido, su voz temblorosa pidiendo perdón a través del auricular, diciendo que Laura lo había dejado cuando el dinero se acabó como un grifo cerrado, que estaba solo en Madrid, durmiendo en hostales baratos con olor a humedad, y yo quise gritarle, maldecirlo hasta quedarme sin voz, pero solo lloré en silencio con el teléfono pegado a la oreja, colgué sin decir adiós ni una palabra. Las noches eran lo peor del mundo. Me sentaba en la oscuridad del salón con una botella de valeriana que compré en la farmacia, contando las horas hasta el amanecer con los ojos abiertos, recordando cada momento en que confié ciegamente, cada vez que dije mi hijo nunca me fallaría como un mantra. Una mañana me encontré en el supermercado Mercadona, mirando las latas de atún sin verlas realmente, y empecé a temblar incontrolablemente, a sudar frío que empapaba la blusa, caí al suelo entre los pasillos de detergentes, con la gente mirándome como a una loca peligrosa, y una cajera joven me ayudó a levantarme, me dio agua en un vaso de plástico, y yo lloré allí mismo con hipos, con el carrito volcado y las manzanas rodando por el suelo. Dejé de contestar el teléfono que sonaba insistentemente, de abrir la puerta a los vecinos que traían cazuelas, las cortinas siempre cerradas aunque fuera de día, la casa oliendo a cerrado y a soledad absoluta. Manuel se fue al final una noche de octubre, con una maleta de cartón y una nota en la mesa que decía no merezco estar aquí después de todo, perdóname si puedes, y yo no lo detuve. Solo cerré la puerta con doble vuelta y me quedé mirando la pared desconchada, sintiendo el vacío como un pozo sin fondo que me tragaba. Hubo días en que pensé en acabar con todo de una vez, en tomar las pastillas del botiquín que guardaba para la tensión, pero algo me detenía siempre, tal vez el recuerdo de Ana y Pedro que vivían en Barcelona y Murcia, que llamaban a veces con voces preocupadas, o tal vez un hilo de rabia pura que me mantenía viva, rabia por no dejar que me vencieran del todo. Empecé a salir poco a poco cuando el cuerpo lo permitió, a caminar al parque de la Gran Vía, a sentarme en un banco de hierro oxidado y mirar a los pájaros que picoteaban migas, a respirar el aire fresco que olía a hierba cortada y a escape de autobuses, y una vecina mayor, doña Carmen viuda de guerra, me vio un día sentada sola y se acercó con su bastón, se sentó a mi lado sin preguntar nada, me tomó la mano arrugada con la suya, y eso fue el primer rayo de luz en la oscuridad que duraba meses. El giro inesperado que lo cambió todo vino un año después exactamente, en una carta anónima que llegó al buzón oxidado, con matasellos de Madrid y sin remitente. Dentro había fotos antiguas de Javier de niño en la playa, con cubo y pala, y una nota escrita a mano con letra temblorosa. Tu hijo no te robó por maldad pura, lo obligaron con amenazas. Laura era parte de una estafa organizada, pero hay más que debes saber. Ve a la Comisaría Central de Valencia. Pregunta por el caso 452 a 1998. Lleva
Esta carta. Mi corazón latió fuerte por primera vez en meses como un tambor que despierta. Temblando abrí el sobre completo y encontré un USB pequeño negro. Lo conecté en la biblioteca pública porque no tenía ordenador nuevo después de vender todo. Y vi videos grabados con cámara oculta. Javier llorando en un parque, diciendo que lo amenazaban con hacerle daño a la familia. Que Laura trabajaba para un prestamista al que Manuel debía dinero desde hacía años por deudas de juego en el casino. Ruleta y póker. Deudas que crecían con intereses usurarios, y que para salvarnos Javier aceptó dar la tarjeta pensando que era temporal, que pagaría después con un trabajo. Las piezas se encajaban de golpe como un puzzle que llevaba años incompleto. El perfume en Manuel no era de un amante cualquiera, era de reuniones con usureros en bares oscuros. Los retiros eran para pagar intereses que crecían como cáncer maligno. Y Javier, mi pobre Javier, había sido el chivo expiatorio, el que cargó la culpa para protegernos a todos. Viajé a Madrid esa misma semana con el poco dinero que había ahorrado vendiendo joyas de mi madre. En un trenave que olía a café y a plástico, encontré a Javier en un albergue de Carabanchel, demacrado con barba descuidada y ojos hundidos como pozos, y cuando me vio entre las literas cayó de rodillas en el suelo sucio, sollozando mamá. No quería, me obligaron con fotos de Ana y Pedro, y yo lo abracé fuerte, oliendo su sudor y su miedo rancio, y por primera vez entendí que la traición tenía capas profundas, que el villano no era solo uno sino muchos. En la comisaría de Valencia confirmaron todo con carpetas amarillas. El prestamista estaba preso en Picassent. Laura había huido a Argentina, y Manuel, mi Manuel, había muerto 6 meses antes en un accidente en la A3, borracho como una cuba, chocando contra un árbol con el coche prestado. Y nadie me lo dijo porque ya no teníamos contacto con sus amigos. El twist me dejó sin aliento algunos días. Reescribió cada recuerdo, cada grito, cada lágrima con una nueva luz. Armaba con la verdad completa como un arma. Decidí confrontar lo que quedaba de mi vida. Volví a Valencia en autobús. Busqué la tumba de Manuel en el cementerio general, bajo una lluvia fina de noviembre que empapaba las flores marchitas de plástico, y allí, de rodillas en el barro frío, le hablé como si pudiera oírme desde donde estuviera. ¿Por qué no me dijiste la verdad? ¿Por qué dejaste que nuestro hijo cargara tu carga de vicios? Y lloré por él, por nosotros, por el amor que se pudrió en secretos oscuros. Luego fui a Madrid de nuevo, traje a Javier a casa en tren, lo instalé en su antigua habitación que olía a polvo y a recuerdos amargos, y le dije con voz firme: aquí starts de nuevo desde cero, pero con honestidad absoluta, cada euro que gastes lo ganas tú con sudor. Y él asintió con lágrimas que corrían por las mejillas sin afeitar. Empezó a trabajar en una imprenta del polígono, a ahorrar peseta a peseta, a reconstruir su dignidad. A Ana y Pedro les conté todo en una cena familiar que organicé. Vinieron de sus ciudades, abrazos largos que olían a colonia y a viaje, promesas de no más silencios entre nosotros, y poco a poco la casa volvió a tener voces humanas, risas contenidas al principio, olor a guiso los domingos con pollo y verduras. Perdoné, no porque fuera fácil ni rápido, sino porque el rencor me comía viva como un ácido, y en las noches, cuando Javier dormía al fin tranquilo en su cama, yo me sentaba en la mecedora y tejía, terminando al fin esa bufanda gris que regalé a doña Carmen, pensando que las cicatrices son mapas de donde hemos estado y lo que hemos sobrevivido. Hoy, en esta cocina donde empezó todo y donde ahora el reloj marca las 5 de la madrugada, miro atrás y veo a esa mujer que fui, la que confiaba ciegamente en su familia, la que ponía 2 platos por costumbre aunque uno quedara vacío, y la compadezco con ternura infinita, porque no sabía que la fuerza nace del quiebre más profundo. El cajón de la mesita ya no está locked con candado. Saqué la foto de Javier y la puse en la sala junto a las de Ana y Pedro en marcos nuevos, y el calendario ya no tiene círculos rojos sangrantes, solo fechas de cumpleaños y visitas familiares. Camino al mercado con la cabeza alta y el carrito chirriante, saludo a los vecinos con una sonrisa que ya no es forzada, compro tomates que saben a verano verdadero, y en las tardes me siento en el porche con una taza de té de manzanilla, mirando el atardecer teñirse de naranja y púrpura, sintiendo la brisa en la cara arrugada pero viva. He aprendido que el dinero va y viene como las olas del mar, pero la dignidad se construye día a día con pequeñas decisiones, que los hijos cometen errores graves pero el amor de madre es un puente que resiste tormentas aunque tiemble, que los secretos son veneno lento pero la verdad, aunque duela como un cuchillo, libera el alma. Envejezco con gracia, sí, con canas que brillan bajo la luz del sol, con manos que tiemblan al coser pero aún saben hacer punto, pero con un corazón que late firme y fuerte, que ha sobrevivido al peor dolor imaginable y salió reforzado.
A veces Javier me abraza de sorpresa en la cocina, dice gracias por no rendirte conmigo, mamá, y yo sonrío con los ojos húmedos, porque sé que la resiliencia no es ausencia de lágrimas, sino seguir adelante con ellas en los ojos y el corazón. La vida me enseñó que nadie es solo villano o víctima absoluta, que todos cargamos sombras y luces, que el perdón no borra el pasado pero abre la puerta al futuro con llave nueva, y que en la soledad absoluta aprendí a ser mi propia compañía, fuerte, completa, suficiente. Si llegaste hasta aquí en esta noche larga, si escuchaste toda mi historia sin juzgarme ni una sola vez, gracias de corazón, gracias por darme el espacio para desahogarme hasta el fondo, para sanar un poco más con cada palabra compartida en la oscuridad. Ahora te pido algo sencillo pero importante, cuéntame tu historia en los comentarios abajo. ¿Has vivido una traición similar que te rompió en pedazos? ¿Has perdido a alguien que amabas por secretos? ¿Has descubierto verdades que cambiaron todo tu mundo? No estás solo en tu dolor, yo estoy aquí escuchando, y esta comunidad entera está aquí para escucharte sin juicio alguno. Dale like a este video si sentiste algo profundo en el pecho. Si mi historia tocó alguna parte de tu corazón que creía cerrada, compártelo con alguien que necesite saber que no estás solo en su sufrimiento nocturno. Y suscríbete al canal con la campanita activada, porque seguiré contando historias reales como esta, historias de personas reales que han sobrevivido lo imposible y encontrado luz al final. Recuerda siempre, el dolor es inevitable como la lluvia, pero el sufrimiento eterno es opcional. Podemos elegir sanar paso a paso, podemos elegir seguir adelante aunque cueste, podemos elegir contar nuestra historia y, al hacerlo, liberar un poco del peso que llevamos en el alma. Te mando un abrazo fuerte, donde quiera que estés en esta noche, y espero leerte en los comentarios con tu verdad. Y al final del día, cuando apago la luz y el silencio vuelve a envolver la casa como una manta suave, sé que mi hijo no me robó solo dinero, me robó una ilusión perfecta, pero me devolvió una verdad más grande y dura, que el amor, el verdadero amor de madre, resiste incluso cuando todo parece perdido para siempre.